Gracias, presidentes. Bueno, pues al igual que los demás partidos, como lo han expresado, nosotros también estamos preocupados en el Partido Verde Ecologista de México por lo que es la competitividad en México. Sin duda nosotros creemos que sin ella no podrá haber un avance en la economía, en la productividad del país y en el beneficio de los mexicanos. Y bueno, pues ya hemos hablado de las cifras históricas que se han destinado a este sector. En este año, ya lo dijo el secretario, más de 7,400 millones de pesos. Y para el próximo año se va a destinar un 10% más de este presupuesto, tengo entendido, lo cual, al igual que en otras ocasiones, lo apoyaremos desde el Partido Verde Ecologista de México. ¿Por qué? Porque ya lo dije, lo consideramos necesario. Ya se dijo también por parte de la diputada Yesenia Nolasco, las micro, pequeña y mediana empresas significa el 97% de las empresas del país. Y esto también, estas empresas también producen el 73% de la planta laboral del país, de los empleos formales en el país. Pero creo que en esta política de competitividad, y hemos hablado aquí de diversos sectores productivos, no hemos hablado del sector agropecuario ni del sector agroindustrial. No nos queda claro qué política se ha enfocado en esa materia. Y un ejemplo de ello, o si se está caminando de la mano en las políticas de competitividad con las políticas de bajar aranceles. Un ejemplo textual que hemos estado escuchando en los medios de comunicación y de diversas voces es los bajos aranceles que tienen ahorita los productos como el maíz blanco, el limón, el tomate, el trigo, el arroz, el sorgo, el cerdo, el aceite, entre otros productos. Consideramos que faltan datos en cuanto a qué recursos se destinan para ese sector en materia de competitividad, pero al mismo tiempo no entendemos si ese sector está en crisis, por qué no se está manejando una política arancelaria o por qué no se está apelando a los recursos que existen en los tratados para poder incentivar ese mercado. Otro ejemplo que podríamos verlo muy concreto es el del limón y el tomate verde, ya que si bien en algún momento la Secretaría tomó la determinación de reducir los aranceles con el fin de que se pudiera satisfacer una necesidad interna de esos productos, hoy ya esa necesidad ya se cubrió y finalmente el arancel sigue bajo, este sector se sigue afectando de manera muy considerable y ya también lo dijo el secretario, cuánto significa en el Producto Interno Bruto este sector. Pero aún más, un ejemplo más concreto sobre lo que nosotros creemos que está afectando el no fijarnos en este sector, son los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización ha reportado que la inflación de los alimentos subió menos del 2% en el primer semestre del año, en promedio, en los 34 países miembros de esa organización. Sin embargo, en México hay reportes de que los aumentos fueron del 7%. Solo nos igualamos a Islandia y Turquía. En este sentido, nosotros tenemos dos preguntas, secretario. ¿Cuáles han sido los principales resultados de la actual administración en materia comercial del sector agroalimentario? ¿Y cuál será su estrategia para su fortalecimiento? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la postura de la presente administración respecto al incremento de las importaciones de alimentos y cuál será la estrategia comercial de México frente a la gran cantidad de tratados? Gracias. Tiene el uso de la voz, señor secretario Guajardo. Muchas gracias. El tema arancelario en el sector agropecuario es un tema muy interesante, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque generalmente, primero, tenemos que reconocer que desde hace varios años México es un país que no es autosuficiente desde el punto de vista alimentario. O sea, hay algunos sectores donde somos deficitarios y el complemento de la alimentación nacional se hace justamente vía la importación. Ustedes reconocerán que en el manejo de la política arancelaria tiene que ser un manejo fino y equilibrado. Si uno exagera, desincentiva la producción nacional en términos de arancel. Pero no solo, o sea, si lo baja demasiado, desincentiva la producción nacional, pero si sube el arancel demasiado, encarece el consumo interno.
les doy un ejemplo de una decisión fundamental tomada cuando el precio del huevo se fue a niveles desorbitantes. Hubo que eliminar el arancel del huevo y hoy por hoy México se convirtió, de no ser, en un importador de huevo muy importante nacionalmente. Ese tipo de decisiones se tienen que analizar conjuntamente con la industria porque lo que queremos es que eventualmente sea la industria nacional la que pueda producir la demanda nacional. Pero en tanto eso ocurre con programas de coordinación de largo plazo con la Secretaría de Agricultura, la Asociación Nacional de Avicultores, tenemos que garantizar que el abasto sea suficiente y a precios accesibles para la población. Entonces, a la hora de analizar el esquema arancelario, lo que hicimos fue integrar un grupo de trabajo con la Secretaría de Agricultura para establecer un tablero de control en materia arancelaria, donde justamente la recomendación que nos hace diputado es la que estamos siguiendo. Por ejemplo, en el caso del maíz blanco, se había determinado la decisión de establecer la eliminación de arancel de importación del maíz de Sudáfrica, en un momento donde el año 2011 habíamos tenido un impacto de precio del maíz que peligrosamente pudiera haber impactado, como en la crisis del 2007, el precio de la tortilla. ¿Qué es lo que hicimos finalmente? Al ver que las tendencias mundiales vienen hacia la baja en granos, estamos analizando con la Secretaría de Agricultura precisamente restablecer el arancel de maíz blanco para poder proteger la producción nacional. En el caso específicamente del limón y el tomate que usted hace referencia, la próxima reunión que vamos a tener de la comisión que regula aranceles, que es intersecretarial, donde está Banco de México, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Agricultura, Economía, la COFECO, ahora COFESE, en esa comisión vamos a proponer justamente restablecer los aranceles de limón verde, de limón y de tomate verde, precisamente porque ya no es necesario, ya se restableció la producción nacional y podemos satisfacer el mercado interno a precios accesibles. De hecho, cuando usted analiza el comportamiento de la parte del componente alimentario del Índice Nacional de Precios, tenemos una muy buen comportamiento por debajo de la inflación promedio viene en los alimentos en los últimos meses, en los últimos 10 meses de este año, tiene una tendencia decreciente en la inflación alimentaria, relación al mismo periodo del año pasado, donde tuvimos impactos de bienes comerciados internacionalmente que impactaron el costo de la canasta. Entonces, esas decisiones se tienen que tomar de manera certera para lograr el equilibrio entre dar los incentivos del fortalecimiento de la producción nacional y poder establecer. Aquí hay un gran tema que es muy importante y es otra de las decisiones que se tomaron en esta administración para regular el precio del pollo. El precio del pollo se nos había disparado y estábamos enfrentando situaciones totalmente irregulares en los mercados de pollo, tanto entero, pechuga, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue, el mercado de América del Norte no lo podía satisfacer, porque Estados Unidos lo que nos exporta a precios competitivos es pierna y muslo, dado que allá se privilegia el consumo de pechuga, y no nos estaba ayudando a regular realmente en forma integral el mercado. Establecimos una autorización de 300,000 toneladas de importación de pollo de Brasil. A la industria avícola no le gustó la decisión, pero les dimos la oportunidad de que nos demostraran que podían establecer la producción nacional, impactando la reducción de precios para estabilizar los mercados, y no se logró. Entonces, por eso se tomó la decisión de abrir la cuota de importación de Brasil, y todavía el precio del pollo sí ha bajado de manera insignificativa, pero no ha alcanzado los niveles necesarios para poderlo establecer. Y uno de los temas que tenemos que darnos cuenta a fondo es poder entrar a regular mercados donde regionalmente a veces el número de jugadores no son suficientes para poder lograr una verdadera competencia. O sea, hay un tema también de competencia y de regulación arancelaria que deben ser analizados en forma integral para poder lograr los dos objetivos: un consumo básico a precios estables y, por otro lado, no desincentivar el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales.